Buenos días amigos y amigas. Vamos aquí a un tercer comentario. Hoy jueves 23 de noviembre del año 2017. El tercer comentario al cual me voy a referir es un comentario que tiene que ver con la ley 112-00, que es la ley de hidrocarburos. Cuando usted oye 00, significa que fue aprobada en el año 2000. Ustedes saben quién estaba en el año 2000 en el gobierno, ¿verdad? Bueno, vamos a empezar por ahí. Aquí hay mucha gente queriendo satanizar y queriendo, pues, acabar con la ley. La ley de hidrocarburos es una ley que se creó a propósito de las crisis de petróleo de los años 90 y pico. Cuando los gobiernos de turno, o el gobierno de turno, pues no tenía un reglamento, no tenía una ley, pues que le indicara a la Secretaría de Industria y Comercio en ese tiempo, de cómo, pues, simplemente establecer los precios de los combustibles. Y esto se manejaba políticamente. El gobierno de turno, pues, si en este momento tenía dinero para aguantar los subiones del petróleo, bueno, pues lo aguantaba. Si políticamente no le convenía que los precios aumentaran, pues lo aguantaba. Cuando el petróleo de alguna manera bajaba y habían que bajar los hidrocarburos, pues el gobierno cogía y hacía lo que le daba la gana y no bajaba nada. Y ahí obtenía muchísimo dinero. Todo esto se quiso despolitizar un poco, creando una ley la cual establecía en qué momento se debían cambiar los precios y los porcentajes de los cuales se iba a sacar, o ganancia se iba a sacar de los hidrocarburos para cumplir con compromisos de deuda externa principalmente. Pero ¿qué pasa? Al pasar de los años, esta ley, o mejor dicho, el reglamento, se ha ido modificando. Porque pasamos de una ley de hidrocarburos en la cual solamente era para regir los precios y para decir el momento en que se iban a cambiar, que en este caso es semanal, los precios de los hidrocarburos. Pasamos a una ley en la cual cada momento, o sea, cada cierto tiempo, se ha ido modificando el reglamento, no así la ley, para estipular gravámenes que hacen más caro el precio del combustible. Por eso ustedes ven que estando el barril de petróleo a un precio en un año y estando a ese mismo precio dentro de 5 años, usted ve el cambio de precio que existe en los derivados de los combustibles, que es el resultado. Mucha gente dice, pero ¿por qué si el petróleo estaba a 50, el dólar estaba a 40 y pico o a 40? Ahora, hace 5 años, ahora el barril de petróleo igual está a 50, por poner un ejemplo. Y el dólar también está más caro o más barato. ¿Por qué? Por ejemplo, hacer la diferencia entre el gobierno de Hipólito, donde el dólar estaba bien caro y también el petróleo estaba caro, y donde ahora vemos el barril de petróleo más barato que en algún momento de ese gobierno, y el dólar también mucho más caro en aquel tiempo y ahora más barato. Entonces, ¿por qué ahora el combustible está más caro? Y es una campaña que la vemos en Facebook y en las redes sociales a cada momento. Y la gente se pregunta y dice, ¿por qué está pasando esto? Explíquenme esto. Bueno, pues claro. Se ha venido aumentando la cantidad porcentual
de dinero que se le sacan a los combustibles, porque esos márgenes de ganancias que se han ido aumentando no se han ido aumentando antojadizamente porque el gobierno ha querido. Me parece que incluso el margen que se saca para la deuda externa ha seguido igual. Sin embargo, los márgenes de ganancias o los márgenes que hay que darle al transportista y a la distribución han aumentado. Al expendio han aumentado. No sé si ustedes recuerdan que una vez las bombas, las estaciones de gasolina cerraron por varios días en protesta porque exigían que le aumentaran su margen de ganancia, porque con el porcentaje de ganancia que tenían no podían seguir operando. Y de cierto modo tienen razón. ¿Por qué? Porque a medida de que pues aumentan los precios de los productos de la canasta, pues también aumentan los sueldos. O sea, las estaciones de combustible tienen que aumentarle los sueldos a sus empleados, y para ello la operación de la estación es mucho más cara. Pues yo también, como operador de esa estación, voy a querer recibir más margen de ganancia, porque estoy viendo que ya no me está dando el negocio. Y en ese momento las estaciones de combustible reclamaron que le aumentaran su margen de ganancia. Pero también así lo hicieron los transportistas de combustible. Entonces, esto también paralizaron. Hubo una crisis en el país, me recuerdo, porque también paralizaron el transporte de combustibles desde la refinería hacia las estaciones de combustibles. ¿Por qué? Porque ellos querían más margen de ganancia, porque entendían que sus camiones no debían moverse con el margen de ganancia que ellos tenían hasta ahora. También se accedió y se le aumentó el margen de ganancia. Todo esto, señores, es lo que aumenta el combustible. Todo esto es lo que provoca que ustedes puedan hacer comparaciones desde el gobierno del año 2000 y pico a los gobiernos actuales, y ustedes poder hacer comparación y decir por qué está pasando esto. No es que se está violando la ley, es que se han aumentado los márgenes de ganancias, la cantidad de dinero que se le saca al precio de los combustibles, el porcentaje se ha aumentado, haciendo que este se encarezca más. ¿Que no se debieron aumentar los márgenes de ganancia? Bueno, pues al pueblo que se los reclame a las estaciones de combustible, el pueblo que se los reclame a los transportistas. Pero el gobierno de turno accedió a darle lo que ellos pedían para salir de la crisis que tenían en ese momento, y también porque se entendía que su reclamo era correcto, que era cierto. Que sus márgenes, su operación, sus operaciones estaban siendo afectadas porque sus márgenes eran ya muy pocos por la inflación que tenían, tanto en las estaciones de combustibles, los que manejaban las estaciones de combustibles, como también las personas que tienen que ver con la distribución, el transporte de combustible. Otra cosa que está también encareciendo el combustible es la falta de refinamiento del combustible en la República Dominicana. Cada día más nosotros dependemos de otras refinerías para poder refinar el producto terminado de combustible, que es el que usamos, que tiene que ver con gasolina, querosene, gasoil, etcétera, etcétera, etcétera. Eso ha obligado a que el Estado Dominicano tenga que comprar más combustibles derivados de petróleo fuera del país, y no en la República, no refinados en la República Dominicana. La refinería apenas me parece que anda refinando el 40% del petróleo, del combustible que se usa en la República Dominicana. La República Dominicana hace tiempo que tiene una deuda con eso, de invertir en una refinería, específicamente en la parte norte del país, porque tenemos ya una refinería en la parte sur que nos abastece a gran parte a todo el país abastece, pero la parte norte no tiene refinería.
Aquí hace tiempo que se debió, pues, invertir en la fabricación, en la construcción de una refinería. La refinería actual dominicana ya ni siquiera es totalmente dominicana. La administración pertenece a la República Dominicana, pero el 40% pertenece a Venezuela. Nosotros logramos, hace unos años, el presidente de la República logró que el acuerdo, porque también se habla de eso, el acuerdo que existe entre Venezuela y República Dominicana, que es Petrocaribe, para financiar el petróleo, señores, eso se ha caído totalmente. El presidente de la República logró, pues, conseguir pagar el total de la deuda que se debía de Petrocaribe a un monto, pues, bastante inferior a lo que costaba. El Estado dominicano se economizó millones y millones de dólares con esta transacción. Esto fue una transacción que ya la gente ni siquiera recuerda. Eso es administrar bien el Estado, saber negociar, entender que el Estado en algunos momentos también debe manejarse como empresa y ver el beneficio que puede tener hacia el país o hacia el Estado. Y el presidente de la República, Danilo Medina, logró una rebaja porcentual bastante grande a lo que se debía en Petrocaribe. Pero eso no se menciona, porque las cosas positivas no se mencionan. Lo que se menciona es lo negativo siempre, porque tenemos una prensa irresponsable que se maneja con sus propios intereses y solamente, pues, le gusta informar lo negativo, porque ahí es que ellos entienden que está su ganancia. Mientras más cosas negativas existan y ellos puedan informar, pues más venden anuncios. Eso es lo que se llama una prensa irresponsable. Cada vez que hay una crisis de hidrocarburos, de los precios, y que la gente está harta, como en estos momentos, de que le estén aumentando el precio de los hidrocarburos, la gente no menciona eso. O mejor dicho, la prensa no menciona eso. Y eso se olvidó. Ahora, si hubiese sido cualquier dinero que el gobierno pierde, ahí sí una vez está la prensa presta para informar y recordar cada cierto tiempo el dinero que perdió el gobierno dominicano por su mala administración. Pero no recuerdan el dinero positivo que el gobierno dominicano pudo economizarle al país por esa buena visión y negociación del gobierno dominicano, que en ese momento, vuelvo y reitero, pues le hicieron una gran rebaja porcentual del dinero que debía en Petrocaribe, que se supone que lo íbamos a intercambiar con productos agrícolas, pero eso nunca pasó. Yo creo que no se mandaron para allá afuera ni una libra de habichuela negra. Nunca pasó. Así que, señores, las personas que no sepan manejar el tema de hidrocarburos, ahora quieren modificar la ley para que en vez de semanal los precios se revisen mensual o cada no sé qué tiempo. Señores, es lo mismo. Es lo mismo. E incluso usted con eso lo que va a hacer es que va a descapitalizar a las distribuidoras de combustible. Y también le va a hacer daño a las mismas personas. ¿Por qué? Señores, si usted el precio del barril del petróleo aumenta, por ejemplo, a principio de mes, aumenta de 50 a 60, por poner un ejemplo, y le toca a ese mes cambiar los precios en base al aumento de 60 o de 70 que subió el barril de petróleo. Nosotros vamos a durar un mes entero comprando combustibles caros. Si el barril de petróleo una semana después baja a 40 o a 30, estamos hablando de ejemplos, pero pasan, nosotros vamos a durar un mes entero comprando el barril de petróleo
a 60. O sea, vendiéndole al cliente, a los usuarios, al comprador final, al usuario final, vendiéndole combustibles derivados de petróleo en base al precio de 60, cuando una semana después de haberlo aumentado, bajó a 30. Pero también puede pasar lo contrario. Y podemos estar comprando derivados de petróleo barato durante casi un mes, cuando a la semana de haberlos aumentado, bajado de precio, porque bajó el petróleo en la semana aumentó el barril de 30 a 50, por ejemplo, volvió de nuevo a subir. Y entonces tendremos a los distribuidores comprando un derivado caro, vendiéndoselo barato a la gente. O sea, eso quiere decir que el Estado Dominicano va a tener que tener un fondo de dinero, de recursos más amplio, para poder aguantar un mes la variación del combustible, sea en alza o en baja. Señores, es lo mismo. Es lo mismo. El hacerlo semanalmente lo que nos mantiene es más actualizado respecto a los precios en el mercado internacional de los combustibles. Es lo mismo, señores, es lo mismo. Eso no va a evitar que paguemos más caro o más barato el combustible. Para quienes piensan que cambiar la ley de hidrocarburos en este sentido va a ganar algo con eso. ¿Qué podría beneficiar al ciudadano que compra combustible? Que los márgenes se bajen. El gobierno puede ahora mismo, con la deuda externa que tiene, permitirse bajar su margen de ganancia para pagar deuda. No. ¿Van a permitir los distribuidores de las estaciones que le bajen su margen de ganancia, cuando ahora mismo ellos mismos están teniendo problemas por la situación del gas, que se está vendiendo más gas que gasolina y que gasoil? O mejor dicho, que ha bajado mucho. La venta de las estaciones de combustible ha bajado bastante respecto a otros años donde solamente se consumía gasolina y gasoil, y ahora se consume mucho gas por vehículos hay muchos vehículos de gas. ¿Van a aceptar que se le bajen sus márgenes de ganancia? No. ¿Van a aceptar los transportistas de combustible que le bajen sus márgenes de ganancia? No. Entonces, señores, no hay forma alguna que porque usted modifique la ley se solucione el inconveniente. Yo veo gente en los medios de comunicación hablando, no, que hay que modificar la ley. ¿Modificarla para dónde? ¿Qué usted va a hacer? ¿Qué usted va a hacer por modificarla? No va a hacer nada. El que usted amplíe el margen de cambio de cambio de precio del combustible no va a lograr nada. Es lo mismo. Y los márgenes, pues mucho menos bajárselo. Así que eso se debe quedar así como está. Así está bien y está correcto. Lo que podemos es, en algún futuro, que la deuda externa pues sea más baja, que eso lo dudo, porque siempre todos los días es más alta. Poder cada día bajar el margen del gobierno hacia el pago hacia el pago de deuda externa y hacerlo. Pero esto implica, porque todo esto es complicado financieramente, no creo que es tan fácil. Esto implica que a menor precio de los combustibles, más consumo de combustible exista. Porque si usted baja el precio del combustible, ¿qué pasa? Pues la gente consume más. Eso es normal que pase en el precio, en el precio versus demanda. ¿Y qué pasa si el gobierno tiene que comprar más combustible fuera? Tiene que buscar más dólares. ¿Y qué pasa si tiene que buscar más dólares? Se escasea posiblemente el dólar, porque esa no es nuestra moneda. ¿Y qué pasa cuando se escasea el dólar? Aún sube de precio el dólar. ¿Qué pasa cuando el dólar sube? Pues aumentan los precios de los principales productos que importamos en la República Dominicana. ¿Y qué pasa cuando importamos, cuando los precios
de los artículos que importamos aumentan, pues aumenta todo. Y la gente entonces en la calle dice, no tengo dinero, la cosa está mala. ¿Por qué? Porque usted, el dinero que le sobraba, usted tiene que invertirlo en comprar más cosas. Es un círculo, señores, que la gente muchas veces no entiende. La gente cree que es fácil administrar un país. La gente cree que es fácil administrar una economía. Y no es así. Todo esto es un juego de ajedrez donde usted mueve una ficha y tiene que saber cómo moverla. Porque si mueve una de mala manera, pues viene la otra y le complica la vida. Eso es manejar un estado. Eso es manejar finanzas. Y aquí hay mucha gente que juega a eso y no sabe ni siquiera de lo que está hablando. Señores, nos vemos en un cuarto comentario. Así que quédense ahí.